mi todo. Si yo no te tengo a ti, no tengo nada. Amén. Y hoy vamos a estar entre todos escudriñando un pasaje bíblico que en esta semana en uno de los devocionales leímos una porción. Hoy vamos a leer todo el contexto. Entonces, como introducción, vamos a ver que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Los que lo han leído en Hechos, cuando los discípulos fueron llamados por el Señor, ellos caminaron con el Maestro, ellos fueron preparados por el Maestro, pero aún todavía habían ciertas cosas en ellos que los hacían sentir temores, que los hacían doblegarse quizás ante el sistema en algún momento. Me refiero a cuando era el momento de estar ahí con Jesús y de decirle, ¿somos de los tuyos? Ellos se dispersaron porque tuvieron temor, ¿cierto? Tuvieron miedo en ese momento. Lo mismo sucedió cuando volvieron a tomar las redes y se fueron para atrás. Se fueron otra vez a la práctica de antes, a hacer su labor, y se les olvidó el llamado quizás que el Señor les hizo en ese momento y les dijeron que el Señor les dijo, síganme, síganme. Y aún el mismo Pedro que le dijo, Señor, mi vida pondré por ti, en el momento más crucial, en ese momento él retrocedió, lo negó. ¿Por qué? Porque había temores en él, porque quizás estaba viendo lo que le estaban haciendo a Jesús. Si eso están haciendo con él, si lo están golpeando, si le están insultando, si le van a hacer lo que le van a hacer, lo mismo harán conmigo. Y todavía no había poder en él, fuerza en él, para poder decir, Señor, de verdad mi vida pondré por ti. En ese momento esas palabras fueron olvidadas, porque pudo más la presión, las circunstancias que estaban atravesando. Pero después ellos reciben el Espíritu Santo de Dios, que fue la promesa que Jesús les dijo, cuando yo me vaya, les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo que los guiará a toda verdad, que les recordará todas las cosas. Y cuando ustedes sean llevados, no tengan temor de qué han de hablar o cómo han de decirlo, porque el Espíritu de Dios hablará en ese momento a través de ustedes. Y vemos que eso sucedió, vemos que eso pasó. Después de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ahora sí podían entender un poco más esa bienaventuranza que Jesús les habló, que la podemos leer en Mateo capítulo 5 y podemos ver cuando le dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora sí iban a poder entender por qué iban a ser tan bienaventurados, porque iba a empezar la persecución, porque los iban a empezar a maldecir, porque ya no los iban a aceptar en todo lugar. ¿Y por qué? Porque era Pedro, porque era Juan, porque era Felipe, porque hablaban del nombre que es sobre todo nombre, porque hablaban de Cristo Jesús. Era por eso que los repudiaban. No los repudiaban por ser mentirosos, no los repudiaban por ser los traquetos, no los repudiaban por ser violadores, no los repudiaban por ser asesinos, los repudiaban por hablar en nombre de Cristo Jesús. Los repudiaban por hablar de una nueva vida. Los repudiaban por mostrar un nuevo camino. Los repudiaban por ser diferentes al sistema. Era por eso que les repudiaban. Amén. En Filipenses capítulo 3, versículo 8, la parte B, Pablo dijo algo. Lo tengo todo por basura con tal de agradar o para ganar a Cristo. Lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Pablo no caminó con Jesús, pero Pablo fue hecho discípulo de Jesús y fue hecho ministro de Cristo para los gentiles. Y aún él pudo decir, todo lo tengo por basura. ¿Saben por qué? Porque ahora conocí al Dios verdadero. Y cuando tú y yo conocemos al Dios verdadero, todo lo tenemos por basura con tal de ganar a Cristo. Todo lo hacemos a un lado con tal de ganar a Cristo Jesús. Amén. Entonces, hoy debemos preguntarnos,
¿realmente Dios es mi todo? ¿O Dios se convierte en una parte de mi vida solamente? Alguien un día hacía un ejemplo con una mandarina y decía, si yo te doy la mandarina para que tú me digas a través de esta mandarina qué es Dios para ti, ¿qué harías? Quizás algunos la destapan y dicen, para mí Dios es la cáscara, porque lo envuelve todo. Otros dirían, no, pues partámosla y es la mitad de mi vida. Para mí es una parte, es la mitad. Pero quizás tendríamos que decir, para mí, si puedo representar qué es Dios para mí en una mandarina, tendría que decirlo que es todo, que es todo. Porque si no lo tengo a Él, yo no tengo nada. Pero si solamente quiero que Él sea una parte, es donde yo le digo, ok, Señor, me sirves como Salvador. Me fascina que perdones mis pecados y que no me pagues conforme a lo que yo merecía que me pagaras. Eso me encanta, Señor. Señor, pero hasta ahí. Que tú me digas cómo conducirme, que tú me digas que perdone al otro, que tú me digas a quién debo elegir para amar y unir mi vida para siempre. No, Señor, en esa área no te metas, porque es que eso lo decido yo. Es el que me guste o es la que me guste. Que no te ama, que no teme a ti, no me importa. Es que es mi vida, Señor. Señor, que tú me digas cómo dirigir mis negocios, que tú me digas que sea honesto. No, Señor, es que de pronto no estás actualizado. Es que ahora para que el negocio funcione tengo que hacer negocios torcidos, porque si no, uno no prospera. Y entonces hasta ahí, me encanta que tú seas mi Salvador, pero no me encanta que tú me digas que haga bien las cosas. Entonces ahí es donde tenemos que decir, ¿será que como hijos de Dios, como iglesia cristiana, Dios es nuestro todo? ¿O tenemos dos butacos? En uno me apoyo, que se llama Dios, cuando me conviene. Pero cuando este butaco no me conviene, entonces cojo otro que se llaman mis fuerzas, mi manera, mi crianza, mi forma. Y ¿sabes algo? Los hombres y las mujeres de Dios tenemos que aprender a dejar este butaco a un lado, porque este se quiebra. Pero cuando mi butaco, mi sostén, mi vida es Dios, jamás, jamás nos quebramos. Amén. Dale un aplauso a Él. Yo te invito a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 5. Y vamos a ir escudriñando parte por parte. Hechos capítulo 5, versículo 17, solo el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Te pongo en contexto. Los apóstoles ya habían sido llenos del Espíritu Santo y estaban siendo usados por Dios de una manera sobrenatural. Los enfermos eran sanos, los endemoniados eran libertados, aquellos que no creían empezaron a creer. Era una manera tremenda. Dice que era tanto el poder de Dios en la vida de los apóstoles que aun cuando Pedro iba pasando, le sacaban los enfermos para que al menos la sombra de Pedro los tocara. O sea, era tanto el poder del Espíritu Santo a través de la vida de estos hombres que solo la sombra de Pedro bastaba para que estas personas recibieran sanidad. Se acercaban y sacaban paralíticos, endemoniados, enfermos terminales, todos eran sanos, eran hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, era el Espíritu de Dios. Recordemos, la vida de un hombre como Pedro sin el Espíritu Santo y la vida de un hombre llamado Pedro con el Espíritu Santo, lo que hacía la diferencia en él no eran sus capacidades, sus cualidades, su historial, su preparación, era el Espíritu de Dios que estaba en él, era el Espíritu Santo en él. Lo que hace la diferencia en tu vida y en mi vida es el Espíritu de Dios. Es Dios obrando en nosotros. Amén. Entonces,
Entonces, como esto sucedía, estaban los religiosos de la época, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es la persona que tenía la autoridad en su momento. Era la persona que tenía la autoridad, ¿para qué? Para pedir perdón por los pecados del pueblo, para ofrecer sacrificios, para hacer que la ley se cumpliera. Entonces, lo que dijera el sumo sacerdote era palabra de Dios, era ley, y si ellos lo decían, así se hacía. Aparte estaba una secta llamada de los saduceos. ¿Cuál era la secta de los saduceos? Los saduceos tenían su doctrina, y su doctrina era que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos no creían en la resurrección, por lo tanto, no iban a creer en Cristo, que fue el primero que resucitó de entre los muertos para mostrarnos un camino y para decirnos: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque si yo resucité, ustedes también resucitarán. Los saduceos no creían en esto. Esa no era su doctrina, y ellos fueron los que sintieron celos. La autoridad religiosa, los doctos de la ley, sentían celos de ver el obrar del Señor a través de la vida de unos iletrados, buenos para nada, que no servían de nada, pero eran las vasijas del Señor para mostrar su gloria y su poder. Así que se llenaron de celos en ese momento. Y cuando nosotros nos llenamos de celos, actuamos mal. Amén. ¿Cuántos han tomado decisiones llenos de celos? Ay, nadie. Solo yo. Cuando nos dejamos llevar por los celos, enceguecemos, no pensamos y actuamos irracionalmente, llenos de egoísmo. Lo que provocan los celos es el egoísmo. Todo para mí, quiero para mí, solo yo. La doctrina del yo. Solo yo, nadie más. Vamos a seguir leyendo, por favor. Ahora leamos del versículo 18 y 19. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: dejemos hasta ahí. ¿Qué pasó? Guiados por los celos que hicieron, los encarcelaron, porque ellos tenían autoridad para hacer eso. Entonces los pusieron en la cárcel. ¿Guiados por qué? Por celos. Ponen a los discípulos en la cárcel. ¿Por qué? Porque creían que cuando alguien está privado de la libertad, está privado de hablar, está privado de moverse, está privado de hacer la obra. Entonces, la mejor forma de hacer que parara el mensaje de Dios, que pararan los milagros, que pararan estas manifestaciones era: encarcelémoslos, metámoslos en la cárcel. Pero no contaban que a los que estaban metiendo en la cárcel eran hombres llenos del Espíritu de Dios y enviados con propósito de parte de Dios. Y cuando la obra es de Dios, nada ni nadie la puede parar, hermanos. Amén. Entonces, de una manera sobrenatural, dice que un ángel vino de noche y les abrió las puertas de la cárcel. Vino y los sacó. Ahora, cuando los sacan, al ser puestos en la cárcel, un ángel del Señor abrió la cárcel y los sacó, los puso en libertad. ¿Para qué? Para que siguieran predicando la palabra del Señor. Cuando Dios traza un llamado y pone una misión, no hay obra humana que la detenga. No hay obra humana que pueda detener lo que el Señor ya dijo que se haría. Y Él que les dijo: vayan, hagan discípulos en mi nombre y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y aquí yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estaba con ellos o no estaba con ellos? Estaba con ellos. Humanamente no podían, a menos de que ellos cranearan cómo volarse de la cárcel. Pero no eran criminales, eran hombres de Dios. Por lo tanto, el Señor estaba ahí y los libertó. Versículo 20. ¿Qué pasó ahora en el versículo 20? Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. En este versículo podemos ver que ellos reciben instrucciones de parte del ángel del Señor. El ángel del Señor los saca y no los deja ahí, sino que les habla y les dice: id, pónganse en pie y anuncien esta vida. Anuncien esta vida. Y tú dirás: ¿cuál vida? La vida que Cristo da. Cuando ellos estaban anunciando a Cristo, estaban anunciando una nueva vida.
Estaban anunciando un nuevo camino. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús les estaba anunciando qué era lo que ellos tenían que predicar. ¿Qué era lo que ellos predicaban? La salvación. Ellos estaban predicando a Jesús. Y eso era lo que tenían que manifestarles, abrirles los ojos a las personas y decirles: ok, tú estás llevando esta clase de vida, tú te estás conduciendo de cierta forma, tú estás siendo un religioso más, practicas, tienes costumbres, sí, dices que crees en un Dios, pero ese Dios no es tu todo. Ese Dios se convierte en una parte de tu vida donde tú te levantas un domingo para cumplir y decir: cumplí con lo de Dios. Pero Dios no quiere que Él sea una parte de tu vida, sino que Él sea el todo de tu vida. Amén. Entonces, por eso el ángel les da una orden. Ahora, en el versículo 21, ¿qué sucedió? ¿Qué harían ellos después de estar metidos en la cárcel? Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Paremos ahí. ¿Obedecieron o no obedecieron? Obedecieron, ¿cierto? Porque el ángel les dijo en la noche: id y puestos en pie, hablarles, anúncienles la nueva vida. Y el siguiente versículo dice que en la mañana, o sea, ellos no dejaron para más tarde. Ellos no dijeron: esperemos que se calmen tantico, escondámonos un rato, porque si nos ven allá en el templo otra vez, nos van a volver a encarcelar. O sea, Dios, usted pudo haber dicho que vayamos en la mañana y que hagamos estas cosas, pero no. Todavía hay que esperarnos. Todavía ellos están muy alborotados. Si nos ven, nos van a volver a coger para lo mismo. Pero no sucede de esa manera, sino que ellos, llenos del Espíritu de Dios, van de mañana y hacen lo que el ángel del Señor les dijo que hiciera. Puestos en pie, predicaban la palabra del Señor. Sigamos leyendo el 21 hasta el 24. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos. Lean el 24, por favor. Hasta ahí. ¿Listo? Dudaban en qué vendría a parar aquello. Miren que les dicen: bueno, nos vamos a reunir, vamos a mandar a traer a esos hombres porque los vamos a sentenciar. Les vamos a prohibir que hablen en ese nombre que hablan. Pero oh sorpresa, la cárcel cerrada, los guardas a donde tenían que estar los guardas, ninguna de las puertas violadas. ¿Qué pasaría? Pero los que estaban presos no estaban. ¿En dónde estaban los que metimos allá con tanta seguridad? ¿En dónde se hallaron? ¿Saben qué es lo más sorprendente? Que en lugar de que este suceso les abriera los ojos y los llevara a darse en cuenta de que algo sobrenatural estaba sucediendo, solamente lo llevaba era a cavilar en sus corazones y a decir: ¿en qué irá a parar esta vaina? Si fueran santanderianos se hubieran dicho así, ¿cierto? ¿En qué irá a parar esta vaina, mano? ¿En dónde vamos a parar si estos hombres siguen así? ¿En dónde vamos a parar si ni metiéndolos en la cárcel? Porque no sabemos cómo salieron de allí. Otro suceso que leemos ahí en la Biblia es con Pablo y Silas, ¿cierto? Que también cuando los encarcelaron, pero cuando eso sí, tembló la tierra y hubo terremoto y las cadenas se abrieron. De ahí esa hermosa canción que dice: y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas le fueron quitadas, así voy a adorarte, Señor. Así voy a adorarte aún cuando me pongan preso, porque puede que me aten las manos y los pies, pero mientras me sirva la boca seguiré adorándote, Señor. Mientras me sirvan mis labios seguiré hablando en tu nombre. Mientras me sirvan mis labios, Señor, seguiré abriendo mi boca, porque nada podrá parar lo que tú has hecho. Amén.
Amados hermanos, hay milagros que suceden, hechos que suceden frente a nuestros ojos y aún así no se reconoce el poder y la obra de Dios. Porque cuando el corazón es de piedra, es de piedra. Y solo hay uno que lo puede transformar. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque no hay, por eso dice, aún viendo no ven y oyendo no oyen. Porque es tanta la dureza del corazón que les cuesta aceptar y reconocer que hay uno más grande que ellos. Amén. Versículos 25 al 27. Pero uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Mira que hasta ahí vemos. Los que estaban en la cárcel, sacados por el poder de Dios a través de un ángel que le envió para abrir las puertas, fueron, hicieron lo que les dijeron, pónganse en pie y anuncian la nueva vida. Ahora están allá y cuando los del concilio, otra escena, están ahí diciendo, bueno, ¿en dónde va a parar esto? Llega alguien y le dice, oiga, los que ustedes metieron presos ahora están allá en el templo. O sea, están ahí para que vuelvan y los cojan. Y fueron los alguaciles y el principal de la guardia a traerlos, pero lo tuvieron que hacer sin violencia. Porque ya no eran solo el personaje o los personajes que estaban ahí parados. Era todo un pueblo que estaba creyendo en el mensaje que les estaban anunciando. Era todo un pueblo que estaba ahí con corazones dispuestos a escuchar un mensaje de salvación. O sea que si se metían con uno, se metían con todos. Entonces, por temor a qué les pudieran hacer, por eso, sin violencia, a las buenas, se los traen y los presentan y ellos no ponen resistencia. Vamos a ver qué pasó cuando estaban otra vez frente al sacerdote y frente a aquellos hombres dotados, llenos de la ley, con conocimiento. El sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Mire cómo le empieza a preguntar. ¿No se les dijo que se quedaran callados prácticamente? No les dijimos que dejaran de hablar de ese, despectivamente, ¿no? De ese hombre. Ya se les dijo que no hablaran de él. Ahora dice, y ustedes no lo hicieron, desobedecieron a nosotros. Desobedecieron. Ahora se veían como hombres rebeldes. Hombres que se rebelaban porque lo que dijera el sumo sacerdote y los de estas sectas era ley. Pero habían unos revolucionarios que no habían querido obedecer. ¿Por qué? Porque ellos la tenían clara. ¿Y cuál era la doctrina? Porque dice, y ahora habéis llenado de esa doctrina a Jerusalén. Ahora le habíais dicho a todo el mundo esa doctrina. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de creencia. Hablamos de aquella fe que profesamos. Esa es la doctrina. Por eso a veces alguien dice, es que yo soy de sana doctrina o yo no soy de sana doctrina. O bueno, eso es el tema de la doctrina. Cuando te hablan de doctrina, es aquello en lo que estás fundamentado. ¿En qué te fundamenta? ¿En qué está fundamentada tu fe? ¿En qué están fundamentadas tus creencias? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de ellos y de la que todos debemos como iglesia seguir enseñando. La doctrina de ellos era que Jesús es el Hijo de Dios, hecho carne y habitó en medio de los hombres. Había un cordero que debía ser entregado para perdón de pecados. Aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo se hizo hombre. El verbo era con Dios y era Dios y se hizo carne. ¿Para qué? Para ser entregado en un madero. Soportó el oprobio, soportó el insulto, soportó el desprecio, soportó todo y llevó en su carne
carne y en su sangre el pago que nos correspondía a nosotros. ¿Cuál era nuestro pago? Condenación y muerte eterna, queridos hermanos. Esa es nuestra doctrina. Creemos que Jesús perdonó nuestros pecados. Creemos en el Hijo de Dios como el único y suficiente Salvador. Creemos que Él es el que habita en medio de nosotros. Creemos en Él como el Hijo, pero también creemos que está el Padre, que nos reconcilió a todos juntamente con Él y ahora no nos ha dejado solos. Creemos en el Espíritu Santo de Dios, que vive en ti, que vive en mí y nos convence de pecado. Esa es nuestra doctrina. Santo, esa es nuestra doctrina. Y ese era el mensaje que no hallaba cabida en los corazones de los saduceos, del sumo sacerdote, del concilio, de los fariseos. ¿Saben algo? Hace unos días le decía al Señor, me he venido sintiendo como uno de estos religiosos donde tu palabra no haya cabida en mi corazón. Porque a veces sucede así, hermanos, nos acostumbramos tanto y volvemos la vida cristiana como si fuera algo mecánico y se nos olvida que la vida en Cristo Jesús es diaria y no se puede convertir en una monotonía, en algo que está y damos por sentado. Cuando tú te das cuenta que la palabra de Dios no haya cabida en ti, cuando tú ni siquiera recibes la palabra de Dios, cuando tú ya dejas de creer que es palabra de Dios para ti, cuando empiezas a pensar de que es una teoría más, de que es un conocimiento más. Y créeme que la teoría y el conocimiento no te llevan a la salvación. Te trae un conocimiento, pero tiene que ese conocimiento que está acá, bajar acá, para que te lleve a algo, arrepentimiento. Porque tú no vas a ser salvo porque sabías que Jesús era tu Salvador, sino porque creías que Él es tu Salvador. No es porque tú sepas algo que es que lo creas, ¿cierto? Muchos saben cosas, pero no las creen. Tú puedes saber algo del Señor, pero tienes que creer quién es el Señor. Tienes que pasar de la teoría a la práctica. Y lo que pasa es que la vida con Dios no es solamente conocimiento teórico para hablarlo con la boca solamente, sino para manifestarlo con la vida, para manifestarlo con nuestro diario vivir. Amén. Entonces ese era el mensaje, esa era la doctrina que habían llenado allá en Jerusalén. Esa es la doctrina que han llenado por allá los locos del Girardot. Esa es la doctrina que han escuchado los locos de Don Bosco. Esa es la doctrina que se ha escuchado en Bucaramanga. Y vamos a ver cuántos están dispuestos a dejarlo todo para seguir a Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a dejar todo por seguir a Cristo? ¿Cuántos podríamos responder como responde Pedro? Vamos al versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Wow! Santo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle a otro, ok, me es necesario obedecer a Dios antes que a ti? Me es necesario obedecerle a Él antes que a ti. Puedes tener autoridad, puedes ser muy pastor o muy pastora, pero si lo que tú me estás diciendo que haga va en contra de lo que Dios me ha dicho, me es necesario obedecerle a Dios antes que a ti. Puede ser muy alcalde, puede ser muy mi jefe, y lo aprecio mucho, pero lo que tú me estás pidiendo va en contra de lo que el Señor me ha dicho que haga, y me es necesario obedecer a Dios antes que a ti. O firmas para robar o te echo. El Señor al cual yo sirvo me ha dicho que sea honesto. Me quedo sin trabajo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito por siempre. Me es necesario obedecer. Te acuestas conmigo porque eres mi novia o te dejo. Me es necesario obedecer a Dios antes que a ti. Y lo que tú me estás pidiendo es fornicación. Y como hoy me estás pidiendo esto, me vas a usar como un trapo y me vas a dejar. Me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál es la razón por la que desobedecemos los hombres? Prioridades. Esa es la razón.
¿Cuáles son mis prioridades? ¿Quién es mi prioridad? A Él obedezco. Cuando Dios no es mi todo, le desobedezco. Le desobedezco porque me es necesario primero obedecerle al que me está ofreciendo los 100,000 pesitos. Porque me es necesario primero obedecerle a mi propia carne débil y pecaminosa que me está diciendo, su marido se va a dar cuenta. Su marido no sabe. No va a pasar nada. Y mi carne me tira. Pero el Señor me está diciendo, ojo, si adulteras, se te acaba el matrimonio y dañas y hieres toda una descendencia. Oh Santo, me es necesario obedecer a Dios. Pero cuando Él no es mi prioridad, por eso es que le fallo una y otra y otra y otra vez. Hermanos, que en nuestra vida no tengamos nada de qué avergonzarnos, que seamos hallados como obreros fieles delante del Señor. Que si algo pueden encontrar en nosotros son las debilidades normales que cualquier otro puede tener. Sí, se malgenia a ratos. Sí, en algún momento de su vida, no sé, se llena de ira y de pronto no sabe controlar. Pero qué triste es que sea que cuando investiguen nuestra vida, hallen que en nosotros hay negocios ilícitos, hallen que nosotros le estamos haciendo daño a alguien, que le estamos maltratando física, verbal y psicológicamente, que hallen que está abusando sexualmente de alguien, que hallen que así como viene a la iglesia, va donde la bruja también a que le lea el chicote, porque está probando a ver en cuál de los dos lados se encuentra más rápido respuesta. Déjame decirte algo, si hay alguien en este lugar o alguien que pueda estar escuchando, que está hallando cabida en Dios, pero también está buscando en medio de la hechicería y la brujería, déjame decirte que es día de que te arrepientas, te dice el Señor, porque no vas a terminar bien, porque Satanás te puede dar una solución así, pero te está atando por completo y te vas a condenar si sigues creyendo que puedes probar con Dios y puedes probar con el brujo. El brujo te saca la plata, echa este riego, ponga la matica, tráigame la ropa interior. Mire, uno habla desde lo que escucha, ¿no? Porque yo la verdad nunca he sabido cómo es la brujería. Pero uno habla desde lo que oye que otros hacen. Y uno dice, esto no puede ser posible. Tanta dureza del corazón y tan ciegos estamos que ponemos la confianza en uno que hace un rezo, que hace vainas ahí, que supuestamente trae respuestas, pero las respuestas que permanece para siempre y la palabra que permanece para siempre es la palabra del Señor. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero mi palabra se cumple, dice el Señor. Entonces la confianza tiene que estar en Él. Nuestra confianza tiene que ir siempre con Él. Amén. Que podamos decir como estos hombres dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto me es necesario. Cuando tú dices, me es necesario, es algo que yo necesito hacer. Es que lo necesito. Como cuando usted tiene sed, es que necesito tomar agua. Siento que la boca se me seca, lo necesito. O sea, no es algo, no es opcional. No es por si de pronto sucede. No, es que mi necesidad es obedecer a Dios antes que a ti. Esa es mi necesidad. Aún nuestra propia carne, los que están luchando con vicios, los que están luchando con el cigarrillo, con la marihuana, los que están luchando con el alcohol. Por favor, el Señor no te dice que dejes eso porque, ay no, es que le quiero poner una prueba, a ver. No, el Señor te ama. El Señor te ama y te está diciendo, estás acabando con el cuerpo que yo formé. Estás acabando con los órganos que yo te di para que tengas vida, para que puedas respirar y llevar una vida buena. El cigarrillo te ata, el alcohol te ata, estás dañando tu matrimonio, estás dañando tu hogar, estás dañando tu familia. Mire, yo soy ejemplo de eso y mi mamá está acá y no me deja mentir. Mi papá tenía el vicio del cigarrillo y siendo bebé enfermé de neumonía.
porque fumaba en el cuarto donde yo estaba. Casi muero. Y quizás mi papá nunca contempló la responsabilidad que tenía el tener una práctica en su vida que acababa con su cuerpo y con los que estaban alrededor de él. Hermanos, eso que le dicen a uno es que usted se mete a cristiano y se vuelve loco y bobo. Es que ¿quién le dijo que uno no puede emborracharse? La palabra dice, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Búscalo, no me lo estoy inventando. Ah, pastora, pero no dice que el que se fume un cigarrillo o el que se pegue una fumadita marihuana, que ahí no dice eso. No, ahí no dice eso, está bien. Yo tampoco le voy a inventar y a poner páginas ahí, me condeno. Yo no lo voy a agregar a la palabra, pero lo que la palabra del Señor sí dice es que somos templo del Espíritu Santo y al Dios al que le servimos es santo, y lo que tú y yo hacemos con nuestro cuerpo, así nos movemos y digamos, es que es mi cuerpo y yo hago lo que yo quiera con mi cuerpo. Ese cuerpecito tan bonito que tú tienes, ese cuerpo lo formó Dios en el vientre de tu mamá y lo hizo con un propósito, no para que lo dañes, para que lo cuidas y para que lo honres aún con tu cuerpo. Amén. Me es necesario. Dale un aplauso a aquel que vive. Vamos a continuar leyendo del 29 al 32. El 29 ya lo leímos, respondió Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mire, tremendo cómo esos hombres se pueden parar delante de ellos y decirles, venga, les digo algo. ¿Saben a quién yo le obedezco? Al Dios que yo le obedezco es el mismo que exaltó a Jesús, aquel que levantó a Jesús, al que ustedes, ese mismo Jesús que Dios levantó, es el mismo que ustedes colgaron en un madero. Es el mismo Jesús que ustedes colgaron allí y lo mataron. Pero ¿saben algo? El Señor, el Dios Todopoderoso, lo exaltó y lo puso por príncipe y por salvador para Israel, para arrepentimiento y perdón de pecados. Y yo creo que ellos escuchaban esto y se llenaban de ira porque ellos no podían aceptarlo. Y lo rematan diciendo, y el Espíritu Santo de Dios también testifica de estas cosas, para que ustedes puedan saberlo. Miren que ellos tenían claro por qué para los apóstoles Jesús era su todo. Recuerdan en el desierto, en la época de Moisés, cuando vinieron las serpientes y picaban al pueblo y todos estaban muriendo. Entonces el Señor le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala, colócala en lo alto y dile al pueblo que cuando sean picados por estas serpientes volteen a mirar, y solo con voltear a mirar a aquella serpiente de bronce sanarán, no morirán a causa de esta picadura. Ahora, cuando tú y yo sabemos, Jesús es prototipo, era la forma en que el Señor estaba mostrando. Recuerda que Cristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, así como en ese momento para liberar al pueblo de la muerte que estaban enfrentando en ese momento, fue necesario levantar. El Señor también ha levantado a Cristo Jesús, no como una serpiente de bronce, como el único y suficiente Salvador, para que todos aquellos que estamos muriendo a causa de nuestro pecado y nuestros delitos, levantemos la mirada y lo volteemos a mirar a Él y sepamos que en Él hay vida, hay salvación y hay perdón de pecados. Ese Jesús fue el que fue levantado. Aleluya. Ese Jesús es el que ha sido levantado. Y le dicen los apóstoles, ese mismo que ustedes mataron, Él resucitó porque el Señor lo levantó y lo ha puesto por príncipe y salvador. Cuando Él lo dice que es por príncipe, lo que le está diciendo es ya hay una autoridad que está sobre ustedes. Tenemos una autoridad mayor, se llama Cristo. Él es nuestro gobernante. Él es el que nos dirige. Un príncipe se pone o se establece para gobernar, para dirigir, para establecer. Y lo que el príncipe diga es palabra. Lo que el príncipe diga se hace porque lo dice el príncipe. Ahora no tenemos a cualquier príncipe.
tenemos a Cristo Jesús como nuestro príncipe. Él es el que debe gobernar nuestros pasos y nuestra vida. Y cuando tú y yo lo entendemos, que Cristo, aquel que esos hombres mataron colgándole en un madero, es nuestro príncipe y salvador. Aquí los apóstoles le estaban diciendo, fue puesto para Israel, para arrepentimiento y perdón de pecados. Israel, ¿qué necesitaba? ¿Cuál era su urgencia? El agua potable, la luz eléctrica, los medios de transporte, educación gratuita. No, la necesidad que tenía el pueblo era que tenía que ser libre de la esclavitud que tenían al pecado. Por eso lo que necesitaban era un príncipe con poder y autoridad para libertar sus vidas por completo. Y eso es lo que el pueblo, no solo de Israel, toda la humanidad necesitamos. Eso es lo que más necesitamos con urgencia, hermanos. Es cierto, estamos pasando por una época de sequía, donde hay que saber usar los recursos de la mejor manera. Es cierto, y el Señor nos ha dado las cosas para que las administremos, pero no hemos sido buenos administradores. Hemos acabado con lo que se nos ha entregado. Un buen administrador preserva y multiplica y hace que prospere lo que se le pone en sus manos. Un mal administrador desecha, malgasta. Entonces, y aquí, ¿está por ahí Mónica? Así. Ella administradora sabe que es así. Eso es lo que podemos hacer como administradores. El Señor nos entregó una tierra. Él lo hizo todo, creó todo. Funciona de una manera sobrenatural y hermosa. Yo todavía mi mente finita no alcanzo a imaginar cómo lo de la rotación, cómo de verdad tiene que salir el sol a tal hora, la luna a tal hora. Es necesario que las nubes se llenen. O sea, tantas leyes naturales que hay. Pero hay un autor detrás de esas leyes, como lo hemos dicho en estos días en el devocional. Es Dios que preparó todas las cosas. Nos puso todo para que tú y yo viviéramos, como dice la morenita, sabroso. Lo hizo todo para que viviéramos sabroso. Pero lo hemos dañado. ¿Por qué tantos incendios? Tú y yo hemos tirado la basura donde no tiene que ir la basura. Hemos dañado los ríos. ¡Paseo de olla! ¡Ay, eso tiremos allá la mazorca, tiremos el plástico! ¡Ah, el río se lo lleva! Y hemos dañado las cosas. Ahora hacemos responsable a Dios, ¿no? Ay, es que Dios. ¿Qué días un compañero de trabajo dijo por molestar, porque él conoce la palabra, pero le da risa todo, ¿no? Y hasta yo le dije, usted también tiene que arrepentirse. Y me dijo, no, Johanita, yo ya soy viejo. Yo le dije, con más ver, aunque usted dijo, no, esos son los jóvenes que tienen que arrepentir. Porque llega y les dice, ¿sí sienten el calor, mijitos? Él habla así, ¿no? ¿Sí sienten el calor? Pues mire, esto es así de poquito al calor que van a sentir en el infierno y no se arrepienten, ¿no? Yo así les decía, él es así. Y es re loco, pero mire, yo digo hasta el Señor usa el que quiera, hasta las piedras para que hablen. Y yo estaba almorzando y le dije, usted tiene razón. Le dije, hay condenación para aquellos que no se arrepienten. Le dije, pero usted también arrepiéntase, Gala. Es momento de que nos arrepentamos. El argumento de él es que él está viejo y que ya para él no hay esperanza. Le dije, mientras respire, sigue teniendo esperanza y oportunidad de arrepentimiento. Entonces, si esto estamos sintiendo acá, que uno se sofoca, que uno dice, ya no puedo más, me voy a ir a duchar. En las noches toca ir a abrir esa ducha, ¿cierto? Porque uno siente que se ahoga o dormir en la sala. Nosotros hemos dormido en la sala porque hace demasiado calor en el cuarto. Entonces, uno que dice, Dios mío, estas cosas, esto que está sucediendo, tienen que suceder. Y todo esto pasará, así como nosotros pasaremos. Y como diría el narrador de fútbol, seremos historia. ¿Cierto? Ya seremos historia, como cuando acaba el partido. Queridos, esto ya es historia. Colombia pierde nuevamente como toda la historia. ¿Cierto? Decimos, esto ya fue historia. Pues así será nuestra vida. Seremos historia. Pero ojalá que seamos de una historia marcada por Cristo y trazada hacia la eternidad con Él. Amén. Que seamos de esas historias. Ahora, ellos le hablan y le dicen, obedecemos a Dios primero que a ustedes. El Dios de nuestros padres es el que ustedes ya conocen. Fue el que dio Jesús, el que lo levantó.
de entre los muertos. Ustedes lo colgaron en un madero. Dios lo ha exaltado como príncipe y salvador. Y ahora, ¿por qué? Para el beneficio de Israel. Yo diría en esta mañana, para el beneficio del Girardot, para el beneficio de tu casa, para el beneficio de tu familia, para el beneficio de tus hijos. Queridos padres de familia que están en este lugar, el día que tú tengas a tu Dios como todo, no solo te beneficiarás tú, sino la siguiente generación, tu descendencia, tus hijos, los hijos de tus hijos, todos estarán beneficiados porque hubo uno que lo tuvo todo por basura con tal de ganar a Cristo. Solo falta uno. Mire, acá sin contar así, debemos haber como unas 40, 50 personas en esta mañana. 50 familias. 50 familias que se pueden impactar por la gloria de Dios y por la salvación, porque hay uno solo que lo tiene todo por basura para ganar a Cristo. Y es necesario que así suceda. Amén. Versículos 34 al 39, vamos a ver qué siguió sucediendo. El 33, lo que habíamos dicho, ellos oyendo esto, se pusieron felices, ¿no es cierto? Se enfurecían y querían matarlos. Así sería el enojo. Uy, me cae tan mal que lo quiero, pero muerto. ¿Cierto? A eso no lo dice usted, ¿no? Así usted no habla. Y es que esa vecina es tan... Señor, ilumínala o elimínala. Llévatela o te la mando. No, señores, así no debe ser nuestra oración. Vamos a bendecir a los que nos maldicen. Amén. Vamos a bendecirlos. Versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, ¿cómo se llamaba? Doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mira por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Tremendo. Por fin se levanta uno, a razonar al menos. Por fin se levanta uno a hablar algo coherente, no guiado por sus impulsos y sus emociones, sino guiado muy seguramente por Dios, que le dio la sabiduría para hablarles y decirles: vengan. O sea, démonos cuenta de algo. Se han levantado hombres líderes que tienen sus seguidores, pero ellos han muerto y sus seguidores se han dispersado. Dejó de ser aquel movimiento. Pero ¿qué tal nos estemos hallando nosotros luchando contra el mismo Dios? Déjelos. Su seguidor, su maestro, de quien hablan, fue muerto. Ya no está. Quizás ignoraba que aunque estaba muerto para el ojo humano, estaba vivo eternamente y sigue vivo eternamente y para siempre, porque es Dios hecho hombre. Por eso su movimiento no paró. 2024 años más tarde, todavía hay seguidores como nosotros. 2024 años más tarde, su movimiento se extendió y no solo a Israel, sino hasta lo último de la tierra. Porque hoy nadie puede decir: es que a mí nadie me predicó, es que a mí nadie me habló de arrepentimiento. Ninguno tendremos excusa ante el juicio del Señor. Porque ya sea por el internet, por la tele, por el que se sube al bus, por el tratado, por el libro, por el youtuber, por el que se paró y dijo, por el que sea, hemos escuchado que existe un Dios y el Dios verdadero y que hay un Cristo en el cual debemos creer y arrepentirnos. Entonces no tendremos excusa. Y ellos, Gamaliel, se levantan en este momento para decirles estas cosas, para decirles: tengan cuidado. Mire que él era un fariseo, otra secta, creían en la palabra, eran doctos de la ley, esos eran hombres de respeto. Este era un hombre de respeto,
Era un hombre de esos que cuando alza la mano y va a hablar, todos se callan. Y le tenían que tener en cuenta lo que él fuera a decir. Siempre Dios tiene preparado un Gamaliel a favor de sus hijos. Siempre el Señor tiene un Gamaliel en donde sea a favor de sus hijos para defenderles. No sabemos si tú eres ese Gamaliel que el Señor ha preparado no solo en letras, sino ahora para llenarte de su espíritu, para que lleves la palabra y la anuncies. No sé si eres de los que dice, yo sé de letras y tengo autoridad, pero hoy el Señor te dice, no solo las letras, el poder de mi espíritu obrando en tu vida también, el poder de mi espíritu a través de ti, amén. Y la obra de Cristo es de Dios, porque aunque Cristo ascendió a los cielos, dejó su Espíritu Santo y su obra continúa hasta el día de hoy. Y aunque haya oposición, el mensaje se sigue anunciando. Aunque se levanten opositores, el mensaje se sigue anunciando. La pregunta que nos hacemos en esta mañana es, ¿realmente somos de los que obedecemos a Dios antes que a los hombres? ¿Realmente Dios es mi todo? ¿O nos hemos dejado contaminar? Y un poquito de levadura leuda toda la masa. Es triste que hoy el pueblo de Dios estemos arropando el pecado como cuando se abriga un niño pequeño para mimarlo y tenerlo ahí. Es triste, queridos hermanos, que hemos dejado a un lado las sendas antiguas y el caminar recto delante de Dios porque nos ha parecido que es que no pasa nada, relajado. Dios me conoce y Dios me ama. Amén. Eso es muy cierto. Pero el Señor anhela tu corazón y que Él sea tu todo. No podemos jugar a ser cristianos. El ser cristiano no es un atuendo que tú te pones hoy y te lo quitas más tarde. El ser cristiano es una vestidura que tienes de aquí hasta que partas al Señor. Por eso la gente tiene que verte y darse cuenta que tú eres diferente. No decir, ¿usted es cristiano? ¿Y desde cuándo? Si con esa boca come. No me imagino cómo le sabe la comida, ¿cierto? Es triste, hermanos. Es triste que le obedecemos más a nuestros impulsos y a nuestro cuerpo antes que a Dios. Es triste que le obedecemos más al sistema antes que a Dios. Ay, yo soy cristiano, pero de los chéveres. Ay, no pasa nada. ¿Qué vamos a la disco? Vamos. Yo soy de los chéveres. Unita Palace, yo soy de los chéveres. Dios restaura mi hogar, eso no pasa nada. Secretaria, nos vemos esta noche. Que eso el Dios mío restaura mi hogar y mi familia. Con conocimiento, con conciencia, pecando. Y entonces el Señor en esta mañana vuelve y nos pregunta, ¿soy yo realmente tu todo? La palabra y el mensaje del Señor no se va a frenar. No se va a frenar porque tú hagas o no hagas. El mensaje va a seguir, porque el mensaje no depende de nosotros, depende del que lo manda. Y Él sigue vivo y es santo por siempre. Por eso el mensaje no va a parar. Por eso, así tú quieras venir hoy a la iglesia y luego dices, yo por allá no voy, qué pereza. Me van a decir que tengo que cambiar, me van a decir que me arrepienta y yo tan rico que vivo y tan sabroso. No, yo para allá no vuelvo. ¿Sabes? Puedes que no vengas a un lugar como estos, pero aún cuando recuestas tu cabeza en la almohada, hay un Dios que seguirá susurrando a tu corazón y a tu vida. Habrá un Dios que seguirá diciendo, puse la mirada en ti, no la voy a quitar. Lo hice por ti y lo que hice por ti sigue vigente. No caduca, no vence. Te sigo amando. Y habrá tanta incomodidad en ti que vas a tener que volver a doblar tus rodillas ahí en tu cama y decirle, Señor, si te tengo a ti, yo lo tengo todo. Pero si yo no te tengo a ti, estoy vacío, estoy hueco. Trato de disfrazar la vida y demostrarle al mundo que estoy bien, porque me pongo hermosa, porque me pongo hermoso, porque uso tal zapato, porque uso tal ropa, porque me arreglo el cabello de cierta manera, porque voy y vengo. Pero dentro de mi corazón hay algo que dice, no sé qué me falta, Señor. No sé qué me sucede. ¿Sabes qué te falta?
soltar el butaco de tus fuerzas y cogerte del Señor y decirle: tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo. Amén. Versículo 40 al 42 y terminamos, queridos hermanos. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio llorando, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. Mire, tenían que darle la tanda. No los iban a dejar ir así nomás. Tenían que azotarlos en ese momento. Pero el azote no fue el argumento para decirle: ay, Señor, ni porque fuera bobo para aguantarme que me casquen para seguir hablando de ti. El sufrimiento no fue argumento para dar un paso atrás y volver al mundo. Fue el trampolín y el impulso para decir: que yo sea tenido por digno de padecer por causa del nombre de Cristo Jesús. No voy a parar de hablar de Él. No voy a parar, seguiré predicando. Me intimaron, me dijeron: si sigues hablando, te vamos a dar más duro. No hay golpe que duela más como estar separados de la presencia de Dios. No hay vida que sufra más que una vida sin el amor y la libertad del Señor. Los golpes físicos pasan, las secuelas y las cicatrices se cierran, pero el corazón gozoso nada ni nadie lo reemplaza. Pero la paz que viene de parte del Señor, hermanos, no hay cuenta bancaria que te dé esa paz como la que el Señor da. Y que en medio de cada sufrimiento, me duele aquí, me duele allá, enterré lo que más amaba quizás, pero en medio de mi sufrimiento es mayor el gozo que tú me das, Señor, y la esperanza de poder continuar. Saben que no solo los apóstoles tenían que predicar todos los días el evangelio, el mensaje de Jesús. Tú y yo debemos predicarlo todos los días. Pastora, y entonces tengo que usar la Biblia ahora de desodorante. Pa' donde vaya, donde me pare, tengo que estar así todo el tiempo. Apenas me vean con este libro, se espantan y me hacen a un lado y me rechazan. Si te ven como un libro como esto, si te rechazan, pues gloria a Dios por eso también. Pero como el Señor nos ha dado ser astutos como serpientes y mansos como paloma, ¿sabes qué te dice? Léela, memorícela y vívela. A tal punto que aunque este libro se hubiera quedado en el bolso o en la casa, no se quedó sino también aquí en tu mente y en tu corazón. Y entonces los demás van a voltear a mirar tu vida y van a leerte, porque tú eres una carta leída por los hombres, escrita no con tinta y con papel, escrita con la sangre del Cordero de Dios. Tú eres la imagen de Cristo en la tierra. La gente te ve a ti y ve a Jesús en ti. Vuelvan a mirarte y dicen: esa persona necesitaba tu abrazo, porque te veo tan fuerte a pesar de todo lo que atraviesas. Porque logras sonreír aun cuando no sabes cómo vas a comer. Porque todavía sigues creyendo en Jesús cuando tienes que ir a la clínica a llevar a tu hijo. Porque todavía cuando te echan del trabajo, no te ascienden o no te suben el salario, todavía amas a Dios y crees. Y tú podrás hablarles y decirles: porque ese Cristo me dijo, mi reino no es de aquí. Y donde esté tu corazón, ahí estás tú haciendo tesoros.
Ahí es donde tú los haces. En esta vida tendrás aflicciones, pero tú has confiado porque has confiado en aquel que ha vencido al mundo. No va a ser fácil muchas veces, pero me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Me es necesario obedecer a aquel que me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en aquello que para ti es tu debilidad. Me es necesario obedecerle a Él. A veces no sé ni cómo lo voy a hacer, ni cómo voy a surgir, pero en el momento más crucial de mi vida, Él sí tenía todas las respuestas. Y en el libro del Señor, todas las cosas ya están escritas. Ya están escritas. Y prefiero que mi vida se siga escribiendo por la sangre de mi Salvador que por mis fuerzas y mi razonamiento. Prefiero que Él lo siga escribiendo, porque aunque a veces no entienda cosas, al final todo va a estar bien. Al final todo estará bien. Que tú puedas decir hoy, como Pablo le dijo a los filipenses en su carta: he estimado todo por pérdida, he estimado todo por estiércol, con tal de ganar y por amor a aquel que se entregó por mí. Que hoy tú le puedas decir: Señor, yo te quiero conocer. El día que tú conozcas a Dios, ese día entenderás todas las cosas, y será así que tú decides dejarlo todo con tal de seguirlo a Él. Dejarlo todo con tal de seguirlo a Él. Pastora, y mis amigos, pastora, y aquellos que me llaman siempre y me invitan, pastora, y los que me gastan, pastora, ¿y qué hago si ellos me gastan con la condición de que yo reniegue de Dios? Si ellos me dan con la condición de que yo no siga a Dios, si ellos me dicen: yo le doy, pero usted deje ir a esos cultos, deje orar, deje leer la Biblia. Entonces, ¿en quién está tu confianza, querido hermano? ¿En aquel que te ofrece algo para saciarte por un momento? ¿O en aquel que te dice antes de que abras tu boca: yo ya sé de que tú tienes necesidad, por eso te voy a dar, y usaré al que sea con tal de sostenerte? Usaré al que tú menos te imaginas, pero te sostendré y no tendrás falta de bien. Usaré al que sea y de la forma que sea, mientras tú mantengas tu mirada puesta en mí y lo tengas todo. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Angosta es la puerta y estrecho el camino que te lleva a vida, y pocos son los que la hallan. Le pido a Dios que seamos parte de esos pocos que hallaron la vida y no volvieron a la muerte, que hallaron la vida y la hallaron en Cristo. Que hoy podamos decir de esa manera, queridos hermanos: si yo te tengo a ti, Señor, yo lo tengo todo. Tú eres mi amado, tú eres mi tesoro. Lejos de ti yo nada deseo, Señor. Yo lejos de ti ya no deseo nada. Puedo tener sueños, puedo tener proyectos, pueden haber cosas, Señor, pero mi mayor deseo eres tú, Jesús. Tú eres mi bienestar. Queridos hermanos que están en esta mañana en este lugar, aquellos que están luchando, aquellos que dicen: si será cierto todo eso que hablan allá, aquellos que tienen dudas en sus corazones, solo les pido algo: volteen a mirar la naturaleza y volteen a mirarse ustedes mismos en un espejo. Ahí van a encontrar a Dios. Ahora no se conformen con esa revelación natural. Dígale: Señor, quiero tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo me dará las fuerzas para vencer. Tu Espíritu Santo me ayudará en aquello que yo no he sido capaz en mis fuerzas. Tu Espíritu Santo me dará todo lo que yo necesito y me saciará de bien. Tu Espíritu Santo me recordará tu palabra cuando necesito recordarla, que es todos los días y a cada rato. Tu Espíritu Santo estará ahí para sostenerme en el valle de sombra de muerte, para decirme: no temas. El valle es un tramo. Vamos a pasar a la cordillera.
y te voy a poner en los montes altos, porque te he dado pies como de cierva. La cierva es el animalito ese que puede escalar hasta lo más alto. ¿Y sabe por qué tiene esos pies como de cierva? El Señor le dio esos pies para que en el momento que el enemigo lo acecha, para podérselo comer, para matarlo, la cierva sube y se hace allá, porque sus pies están hechos para escalar. Los pies de Satanás no están hechos para subir. Los pies de los animalitos que quieren comerse en la cierva no están hechos para llegar hasta ese lugar. Por eso su seguridad se halla en lo más alto. Por eso el salmista decía: me has dado pies como de cierva, Señor. Me has puesto en lo alto, donde aquello que me acecha no me alcanza, donde el único que me alcanza es tu diestra de justicia, Señor, donde estoy seguro que en esta mañana puedas decirle de esta manera al Señor. Y hoy el Señor nos dice algo clarito: arrepiéntete, que el Señor sea tu todo. Aquello que tú has colocado, Dios o esto, Dios o esto, por ese camino, por ese camino, por ese camino, por ese camino. Ya no vas a claudicar entre dos pensamientos. Como lo dijo el siervo: si Jehová es tu Dios, seguidle. Si Baal es tu Dios, id en pos de él. Si Dios es tu Dios, síguelo. No temas, no temas. Cosas tremendas tiene el Señor y ha preparado para tu vida. Hermosísimas, hermosas, fuertes, poderosas. Pero si no crees ya mucho, si todavía te falta y quieres irte, sé que vas a volver. Porque aquellos que son hijos regresan. Aquellos que como animalitos se van, se pierden. Pero el pastor los va a rescatar, porque el propósito de Él y su voluntad es que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Cierra ahí tus ojos, vamos a ver. Señor, nos has volteado a mirar, Señor. Queremos ser esos hombres valientes, como lo eran tus apóstoles, como lo era aún el mismo Elías. Elías solo te tenía a ti, por eso no le quedaba de otra sino confiar en ti. Elías sabía la soberanía tuya y ponía la confianza en ti. Por eso podía ponerse al frente de aquel rey y hablarle en tu nombre y decirle: tienes un montón de profetas de Baal, hay un montón que profetizan en nombre de un Dios pagano, pero yo soy el único profeta que he quedado del Dios puro y verdadero, del único Dios santo que hizo todas las cosas. Sabía tanto quién era su Dios que no temía decir: fuego del cielo descenderá y consumirá el holocausto. Creía tanto en su Dios que en medio de que la tierra estaba seca, de que había sequía, sabía que todavía habían cuervos que Dios estaría usando para traerle su alimento, porque su Dios no lo dejaría pasar necesidad. Aunque la tierra estuviera en necesidad, los hijos del Dios de la tierra no pasarían esas necesidades. Sabía y confiaba tanto en ti que cuando le dijo: ve donde una viuda, que allí esa viuda te va a sostener, no te preguntó cómo así que una viuda. Simplemente Dios dice y yo hago. Dios manda y yo obedezco. Aún en los momentos de depresión y de ansiedad en su vida,